Dios les bendiga en esta hermosa tarde, hermanos míos. Soy el pastor Percy J. Riley, quien les saluda en el nombre de Jesús. En esta noche vamos a hablar sobre el tema: ¿pueden los protestantes confiar en el concilio de Jamnia para defender la mutilación de la Biblia? Esta información la tomé de una página que encontré. El autor se llama Joe Heschmeyer. En original en inglés se llama Can the Protestants Rely Upon the Council of Jamnia for their Bible? Y este autor comienza de esta manera, haciendo una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ustedes, refiriéndose a los protestantes, utilizan 66 libros de la Biblia? Esta vez él respondió, o sea, él se le estaba haciendo una pregunta. Básicamente, el protestantismo se apega a lo que fue resuelto en el Concilio de Jamnia respecto a la lista oficial de los libros de la Biblia. Los protestantes instruidos frecuentemente aluden a esta justificación para su canon de las Escrituras, pero en realidad no es un argumento muy válido, ya que muchos cristianos católicos y protestantes no tienen la menor idea de lo que fue este supuesto ilusorio, imaginativo concilio. Así que he aquí lo que todos deberíamos saber acerca del supuesto y fantasioso concilio de Jamnia y su inutilidad. John Hashmeyer, seminarista de la Arquidiócesis de Kansas City, escribe de esta manera: si Dios lo permite, este seminarista será ordenado en el año 2018, lo cual ya lo fue. Ya fue ordenado como seminarista. El concilio de Jamnia difícilmente puede existir. Este es un punto clave. Sabemos que existió una escuela rabínica en Jamnia, pero no existe evidencia histórica que demuestre la celebración de algún concilio en ese lugar. El concilio fue solo una hipótesis propuesta en 1871 por Heinrich Kreitz para explicar la razón por la cual los judíos tienen un solo canon. Como hipótesis es muy débil. No existen fuentes tempranas que hablen de ningún concilio de Jamnia con las mismas evidencias. Podríamos afirmar que se llevó a cabo un concilio en Pekín. En cualquier caso, la mayoría de los expertos finalmente han reconocido lo obvio. No existe ninguna razón para creer que tal concilio de Jamnia existió en alguna ocasión. No está claro que la escuela de Jamnia alguna vez se haya referido al canon de las Escrituras. No es solo que lo que se han o lo que se haya ocurrido en Jamnia no haya sido un concilio formal. No se tiene en claro que esa escuela rabínica alguna vez se haya referido incluso a la cuestión del canon de la Escritura. Con estas mismas evidencias tan débiles, fácilmente podríamos decir que alguien ha obtenido su canon de la Escritura a partir de la Paz de Westfalia. La escuela de Jamnia no era cristiana, como he dicho, mientras que difícilmente se podría demostrar la existencia de tal concilio si había una escuela rabínica en el sentido que los rabinos impartían lecciones a sus alumnos. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, la ciudad de Jamnia se volvió el centro intelectual y religioso del judaísmo rabínico. Quizás no sea necesario mencionarlo, pero los judíos de esa época que se convirtieron al cristianismo no formaban parte de la escuela de Jamnia, ya que esta escuela solo estaba conformada por aquellos judíos que rechazaron a Jesucristo o de alguna manera les era indiferente. De hecho, la escuela de Jamnia es producto de judíos fariseos y legalistas. Esto, por cierto, es la razón por la que ellos no necesitaron de ningún concilio que produjera un canon de las Escrituras. Los fariseos desde tiempo inmemorial utilizaron el equivalente moderno del Antiguo Testamento, del protestantismo. Fueron los helenistas, los judíos griegos, quienes utilizaron el Antiguo Testamento, que utiliza el catolicismo, mientras que los saduceos utilizaron solo los primeros 5 libros de la Biblia.
La escuela de Jamnia era reiteradamente anticristiana. Vuelvo a repetirlo. La escuela de Jamnia era reiteradamente anticristiana, mientras que no podemos sostener que la escuela rabínica de Jamnia jamás haya producido algún canon bíblico. Podemos afirmar que una de las mayores contribuciones de esta escuela, aquí se produjo la desafortunada jaculatoria Birkat Hamanim, la cual maldecía a los cristianos y sectarios y pedían a Dios para que estos sectarios no tuvieran esperanza y que en un instante los destruyeran todos los males y que todos sus enemigos fueran eliminados rápidamente y que todos los malvados sean erradicados, vencidos y humillados pronto en nuestros días. Bendito eres, Señor, quien somete a los enemigos y humilla a los pecadores. Esta plegaria debía decirse durante todos los Shabbats y obligó a los cristianos de origen judío a separarse de los demás judíos en la sinagoga. Antes de esto, aquellos judíos quienes aceptaron a Jesucristo todavía se sentían cómodos yendo a la sinagoga, donde ellos intentaban convertir a otros hablándoles de Jesús como el largamente esperado Mesías. Por ejemplo, esto se describe como una práctica regular de San Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 14, verso 1 y capítulo 12 del libro de Hechos, verso 2. Después de Birkat Hamanim, aquellos terminaron. Un cristiano podía rezarle al Dios de los judíos con la conciencia tranquila, ya que también el Dios de los cristianos era el Dios de los cristianos. Pero obviamente un cristiano de origen judío no podía pedirle a Dios que condenara ipso facto a los cristianos. Debo mencionar que en cualquier caso existen dudas acerca de cuán extensamente debe interpretarse esta maldición contra los sectarios y probablemente todas las personas que la pronunciaban tenían a diferentes enemigos en mente. Por ejemplo, el historiador israelí Gedaliah Alon sostiene que el Birkat Hamanim pudo haber sido dedicado solo a aquellos judíos conversos al cristianismo, quienes adoptaron una posición antinomianista, negando así la población del judaísmo en ese tiempo. La del pacto romanista, no obstante, incluso si los cristianos judaizantes hubiesen sido excluidos de la maldición, todavía se interpretaría como un ataque anticristiano, ya que los cristianos de origen judío se alejaron de ello. El canon de Jamnia pudo haber sido resultado de este anticristianismo, mientras que no es claro que la escuela de Jamnia jamás produjera un canon bíblico. Al final, los primeros cristianos produjeron su propio canon de la escritura. No es lo que los primeros cristianos permanecieran en silencio respecto a la cuestión del canon de la escritura. El concilio de Cartago, en el norte de África, secundado por San Agustín, el héroe de los católicos y de muchos protestantes de hoy, perdón, más, parece que tengo problemas con la, bueno, parece que tenía problemas con el internet, pero ya se, ya se mejoró. El argumento protestante violó su propio principio de sola escritura. Acuérdese que sola escritura dice que todas las doctrinas deben venir de la Biblia. Ciertamente el canon de la escritura es una doctrina de hecho, una de las más importantes. Aún así, los protestantes fomentan esta visión donde una de sus doctrinas no se origina en la escritura, sino de una tradición farisaica. A menos que ahora solo la escritura. Hello.